Hay silencios que salvan. Y hay personas, pensamientos y hábitos que sin que te des cuenta te roban la paz. Como ladrones que entran sin romper la puerta. No hacen ruido, pero se llevan lo más valioso, tu energía, tu calma, tu centro. ¿Te has sentido agotado sin motivo? ¿Irritado por cosas pequeñas? Tal vez no sea casualidad. Tal vez hay 5 cosas que te roban la paz sin que lo sepas. Y las llevas contigo todos los días. Como una mochila invisible, esas cargas te siguen mientras sonríes, trabajas y haces todo lo posible por estar bien. Pero algo dentro de ti se desordena. Algo se tensa. Hoy vas a abrir los ojos. Porque cuando reconoces lo que te quita la paz, recuperas tu poder. Aprendes a ignorar lo que no importa. A cerrar la puerta a lo innecesario. Imagina tener una llave maestra para proteger tu energía. Esa llave existe, está en lo que estás a punto de descubrir. Porque esas 5 cosas que te roban la paz sin que lo sepas pueden parecer pequeñas, pero tienen un impacto brutal. Y cuando las nombras, cuando las ves de frente, algo en ti cambia, se enciende una llama. Y lo que antes te drenaba ya no tiene permiso para quedarse. Antes de seguir con el video, repite conmigo: hoy elijo proteger mi paz y fortalecer mi energía. Hazlo con intención, con fuerza, como un compromiso contigo mismo. Ahora, déjame saber en los comentarios, ¿desde qué país o ciudad estás viendo este video? Quiero conectar contigo y saber desde dónde estás dando este paso hacia estoicismo puro y paz interior. 1. Las expectativas ajenas que te roban la paz sin que lo sepas. Vivir para agradar a los demás es una fuga constante de energía. Ignoras tus deseos por cumplir los de otros y sin darte cuenta pierdes tu centro. Te exiges tanto que ya no sabes si lo que haces es por ti o por alguien más. Vives cargando un molde que no diseñaste, caminando sobre una ruta que otros trazaron. Te esfuerzas por ser buena persona, buen hijo, buena pareja, bueno en lo que haces, y mientras más cumples con las expectativas ajenas, más te alejas de tu paz. Las expectativas ajenas que te roban la paz no siempre gritan. A veces se visten de elogios. Tú siempre puedes con todo. Y tú, en lugar de sentirte libre, te sientes obligado. Porque ahora no puedes fallar, no puedes parar, no puedes decepcionar. Epicteto decía: primero aprende el significado de lo que dices y luego habla. Yo te digo, primero aprende el significado de lo que haces y luego decide si vale la pena seguir. Porque si te levantas cada día haciendo lo que no resuena contigo por cumplir lo que otros esperan, tu alma se va marchitando y ni siquiera te das cuenta. Te crees fuerte cuando en realidad estás desgastado. Imagina esto: un pájaro intentando volar con las alas de otro. No puede, no nacieron para él. Lo mismo te pasa a ti cuando vives bajo estándares que no te pertenecen. Y no hablo solo de tus padres, tu pareja o tu jefe. Las redes sociales también esperan cosas de ti. Que seas feliz, que tengas éxito, que siempre estés bien, pero esa presión constante es como una brisa suave que va apagando lentamente la llama que tienes dentro. En el estoicismo, aprendemos que la paz interior no se encuentra afuera. No depende de lo que otros piensen, digan o esperen. Marco Aurelio escribió: la tranquilidad viene cuando dejas de preocuparte por cosas que están fuera de tu control. ¿Y qué está fuera de tu control? Las expectativas ajenas. No puedes evitar que te miren, que te juzguen, que te proyecten sus miedos, pero sí puedes dejar de cargar con eso. Puedes mirarlos con compasión y seguir tu camino. Como una roca en medio del río. El agua pasa, empuja, rodea, pero la roca no se mueve. Eso es ser estoico, firme en tu propósito, inquebrantable en tu esencia. Ahora bien, ¿cómo saber si estás viviendo bajo expectativas ajenas? Sencillo.
¿Te sientes culpable por decir no? ¿Te molesta decepcionar incluso cuando no estás de acuerdo? ¿Necesitas aprobación para sentirte seguro? Si la respuesta es sí, entonces estás regalando tu paz para comprar aceptación, pero el precio es alto, porque el alma no negocia con mentiras. Ella sabe cuándo estás siendo tú y cuándo no. Y no se trata de rebelarte contra el mundo, se trata de volver a ti, escuchar tu voz, no el ruido de afuera, ser dueño de tus elecciones, incluso si eso significa romper expectativas, decepcionar a otros o tomar caminos diferentes. Séneca nos enseñó, mientras vivas, sigue aprendiendo a vivir. Y aprender a vivir es también aprender a soltar. Soltar la culpa que no es tuya, soltar el deber que no te corresponde, soltar los disfraces que te hacen sentir falso. A veces decir, esto no es para mí, es el acto más valiente que puedes hacer. A veces, decepcionar al otro es el precio justo por no traicionarte a ti. Imagínate un niño que ama pintar, pero sus padres esperan que sea abogado. Cada vez que dibuja, siente culpa. Cada trazo es una lucha interna, hasta que un día deja de pintar. ¿Y qué queda? Una vida correcta, pero vacía. Tú no estás aquí para cumplir sueños ajenos, estás aquí para honrar tu naturaleza, y cuando lo haces, todo cambia. La energía fluye, la calma llega, la mente se aclara, porque las expectativas ajenas solo te roban la paz. Cuando tú se las entregas, cuando dejas de vivir como un reflejo y empiezas a vivir como presencia, como decisión, como verdad, entonces sí, empiezas a experimentar el tipo de paz que nadie puede quitarte. Una paz que no necesita aprobación, una paz que no busca aplausos, una paz silenciosa, firme y luminosa, la paz de quien finalmente se eligió a sí mismo. Si esto te dio un momento de claridad, imagina el impacto que puede tener en otros. Un simple like puede ser el inicio de un gran cambio para alguien más. 2. La comparación silenciosa que te roba la paz sin que lo sepas. Te mides con vidas ajenas, logros ajenos, cuerpos ajenos, y cada comparación es una gota de veneno lento. Tu paz se evapora sin que lo notes. Abres el celular, deslizas el dedo, ves una sonrisa perfecta, una pareja feliz, un cuerpo sin defectos, una casa de revista, un logro tras otro, y sin darte cuenta, te empiezas a sentir pequeño, incompleto, tarde, como si fueras el único que no está avanzando. La comparación silenciosa que te roba la paz, sin que lo sepas, no grita, susurra, te habla bajito, como un pensamiento que parece inofensivo. ¿Y tú qué has logrado? Mira lo feliz que están ellos. Tú no te ves así, y ahí estás tú, midiendo tu vida con una regla que nunca fue tuya. La filosofía estoica nos enseña que la única medida válida es la que nace de tu virtud, no de la apariencia externa. Epicteto lo dijo con claridad: de lo que no depende de ti, no hagas tu preocupación. ¿Y sabes qué no depende de ti? La vida de los demás. Su cuerpo, sus decisiones, su tiempo, su camino. Pero aún así te comparas y te castigas porque no tienes lo que ellos tienen, porque no llegaste tan lejos, porque no vives lo mismo. Lo peligroso es que esa comparación no siempre es obvia, es silenciosa, se esconde en gestos, emociones, pensamientos sueltos, como un veneno suave que no duele al principio, pero va apagando tu alegría, tu presencia, tu gratitud. Marco Aurelio escribió: el alma se tiñe del color de tus pensamientos, y si estás pensando en todo lo que te falta, te tiñes de carencia. Si te enfocas en lo que no tienes, ignoras todo lo que sí eres. Piénsalo así: tú estás en el kilómetro 5 de tu viaje y estás mirando a alguien que está en el 20. Lo envidias, lo admiras, lo imitas, sin saber cuántas veces cayó, cuánto lloró, qué sacrificó. Solo ves la imagen.
el resultado, el brillo, pero tú no naciste para copiar un mapa ajeno. Tu camino es único, tu ritmo es sagrado, tu historia es solo tuya. Los estoicos sabían que compararse es una trampa del ego, un ego que busca validación externa en lugar de evolución interna. Y es fácil caer, porque vivimos en una época de vitrinas digitales. Todo el mundo muestra su mejor ángulo, su filtro más perfecto, pero nadie muestra la ansiedad detrás de la sonrisa, el vacío detrás del éxito, el dolor detrás del cuerpo ideal. Es como ver la portada de un libro y creer que conoces la historia completa. Tú vales por tu carácter, no por tus números, por tu esfuerzo, no por tu velocidad, por tu paz, no por tu apariencia. Y si te encuentras atrapado en la comparación, recuerda esto: cada vez que te comparas, dejas de mirarte, y lo que no se mira, se pierde. Una flor no compite con la de al lado, solo florece. Un río no corre más rápido porque otro lo presiona, solo fluye. Séneca decía: ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Si estás navegando con la brújula de otros, nunca llegarás a tu destino. Entonces, suelta la necesidad de ser como ellos. Suelta la presión de alcanzar lo que no necesitas. Suelta el juicio que usas contra ti mismo cada vez que te miras a través de los ojos de otro. Elimina de tu mente ese ruido que te hace sentir menos. Apaga esa voz que te dice que estás atrasado. No estás atrasado. Estás vivo, presente, caminando. Y eso ya es mucho más valioso que cualquier comparación. Volver a ti es el mayor acto de paz. Aceptar tu tiempo, tu cuerpo, tu proceso. Mirarte con respeto, no con crítica, porque cuando dejas de mirar afuera, empiezas a verte de verdad. 3. El ruido mental que te roba la paz sin que lo sepas. Pensamientos repetitivos, dudas, culpas del pasado o ansiedad por el futuro. Ese murmullo interno que no te deja en paz, aunque por fuera todo parezca tranquilo. Estás sentado, todo está en silencio. Nadie te molesta. El entorno está en calma, pero dentro de ti hay una tormenta, pensamientos que no paran, escenarios que no han pasado, pero ya te duelen, recuerdos que ya ocurrieron, pero siguen ahí, como fantasmas que se resisten a irse. Eso es el ruido mental que te roba la paz sin que lo sepas. No se ve, no se escucha desde afuera, pero se siente y desgasta. Porque puedes estar en la playa y no sentir la arena. Puedes estar rodeado de amor y no sentirte amado. Puedes lograr algo grande y aún así sentir que no es suficiente. ¿Por qué? Porque tu mente está atrapada, atada a lo que fue o a lo que teme que venga. Marco Aurelio escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y si los pensamientos que te habitan son culpa, miedo, duda o exigencia, entonces tu paz se convierte en una ilusión. La mente desordenada es como una habitación llena de ecos. Todo se repite, todo rebota, nada se aquieta. Te preguntas lo mismo 1000 veces. ¿Y si hubiera hecho algo distinto? ¿Y si no estoy preparado? ¿Y si todo sale mal? Esos "y si" son los ladrones silenciosos de tu calma. No te atacan de frente, pero te desgastan gota a gota, como una gotera constante en el techo, pequeña pero incesante. En el estoicismo aprendemos a observar los pensamientos, no a obedecerlos. No todo lo que piensas es verdad. No todo lo que sientes necesita una reacción. Epicteto nos enseñó: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y a veces, lo que más te perturba no es el pasado, ni el futuro, ni los demás. Es cómo interpretas todo eso dentro de ti. Piensa en tu mente como un jardín. Si no eliges lo que siembras, crecerá cualquier cosa. Maleza, espinas, basura emocional. Pero si cultivas atención, quietud, dirección,
empiezas a florecer por dentro. El problema es que muchos intentan calmar la mente llenándola aún más. Más estímulos, más pantallas, más distracción. Y lo que necesitas no es llenar, es vaciar. Vaciar de juicios, vaciar de exigencias, vaciar de ruido. Séneca tenía una rutina estoica al final del día. Repasaba sus acciones, revisaba su actitud, reconocía sus errores sin castigo y después descansaba, porque el descanso no viene solo del cuerpo, sino de la conciencia tranquila. ¿Qué puedes hacer tú frente al ruido mental? Respira, obsérvalo sin pelear, escríbelo si hace falta y luego pregúntate, ¿este pensamiento me construye o me destruye? ¿Está bajo mi control o no? Si no lo está, suéltalo. Si lo está, actúa con virtud, sin prisa. Así de simple, así de profundo. Tu mente no tiene que ser un campo de batalla. Puede ser un templo, pero tienes que aprender a elegir qué voces dejas entrar. Y cuando el ruido vuelva, porque volverá, recuérdalo. No eres tus pensamientos, no eres tus emociones. Eres quien los observa, y quien observa también puede elegir en qué enfocarse. Eso es poder, eso es paz. Si sentiste que esto puso en palabras algo que llevabas dentro, apóyalo con un like. A veces, una verdad compartida sana más de una mente. 4. Las relaciones drenantes que te roban la paz sin que lo sepas. Personas que siempre se quejan, manipulan o restan. Están cerca pero no te suman, te desgastan y tú ni siquiera lo notas hasta que te sientes vacío. Hay personas que no gritan, no golpean, no insultan, pero te quitan la paz lentamente, como quien apaga una vela soplando de a poco. Están ahí, cerca, a veces incluso con una sonrisa, pero algo en ti se apaga cada vez que compartes tu energía con ellas. Las relaciones drenantes que te roban la paz sin que lo sepas son como vasos con grietas. No importa cuánto amor, atención o comprensión viertas en ellos, nunca se llenan. Y mientras intentas salvarlos, te vacías tú. Marco Aurelio lo expresó con una claridad atemporal. La mejor manera de vengarse es no parecerse a quien te ha hecho daño. Pero aquí no estamos hablando de venganza, hablamos de salud emocional. Porque seguir rodeado de quien solo se queja, manipula o minimiza tus logros no es bondad, es abandono de ti mismo. Los estoicos creían que debemos proteger nuestra virtud y nuestro juicio como lo más valioso que tenemos, y eso incluye elegir con quién compartimos nuestro tiempo, nuestra energía y nuestras emociones. Imagina esto. Estás en una habitación donde el aire es denso, el ambiente tenso, y aunque nadie ha dicho nada ofensivo, tú ya estás agotado. Ese tipo de relación no necesita palabras duras. Basta su presencia para drenarte. Personas que siempre están en modo víctima. Te hacen sentir culpable por poner límites. Esperan que los salves, aunque tú estés ahogándote. Te miran con envidia disfrazada de apoyo. Te hablan de sus problemas, pero nunca preguntan por ti. Y lo peor, te acostumbras, lo normalizas. Piensas, así es esta persona, o yo soy fuerte, puedo con esto. Pero la fuerza mal dirigida no es virtud, es desgaste. Epicteto nos recuerda, la clave está en mantener la mente independiente de las opiniones y comportamientos de los demás. Pero para eso, hay que dejar de justificar lo injustificable solo por miedo a estar solos o a parecer egoístas. El estoicismo no te dice que cortes lazos por orgullo, sino por claridad. Saber quién te eleva y quién te hunde no es juicio, es sabiduría. Una relación sana es como una brisa suave, te da espacio, te refresca, te calma. Una relación drenante es como arena movediza. Cuanto más intentas ayudar, más te hundes tú. Y claro, no siempre puedes alejarte de inmediato. A veces es un familiar, un colega, alguien que no puedes simplemente bloquear, pero sí puedes cambiar tu actitud.
Poner límites claros. No reaccionar emocionalmente a sus provocaciones. No asumir responsabilidades que no son tuyas. No esperar que cambien. Séneca decía: el que sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. Y muchas veces sufres en relaciones que ya no tienen propósito, solo costumbre. Tú no estás aquí para sostener a quien no quiere levantarse. No estás aquí para apagar tus sueños por miedo a que alguien se incomode. No estás aquí para ser la fuente de otro que solo consume y nunca da. Estás aquí para crecer, para florecer, para expandirte en paz. Y si alguien no sabe acompañarte sin destruir tu energía, entonces esa persona no merece tanto acceso a ti. No se trata de cortar con odio, se trata de tomar distancia con amor propio, y a veces el acto más compasivo no es quedarse, es alejarse. Porque cuando proteges tu paz, dejas de mendigar migajas emocionales y empiezas a construir relaciones que nutren, que suman, que respetan, relaciones donde puedes respirar, relaciones donde puedes ser tú, relaciones donde la paz no se va cuando el otro llega. 5. El hábito de decir sí. Cuando quieres decir no, te roba la paz sin que lo sepas. Cada vez que te traicionas para evitar el conflicto, pierdes un pedazo de ti, y con el tiempo, tu paz se convierte en una sombra lejana. Alguien te pide un favor. Sabes que no quieres, sabes que no puedes. Pero ahí estás, diciendo sí, con una sonrisa forzada, mientras por dentro algo en ti se contrae. Ese instante es pequeño, casi invisible. Pero cada vez que dices sí cuando querías decir no, estás firmando un contrato silencioso de traición interna. Y lo peor, lo haces con la mejor de las intenciones, para evitar un conflicto, para no parecer egoísta, para que no piensen mal de ti. Pero mientras proteges a los demás de tu no, te estás abandonando a ti. El hábito de decir sí cuando quieres decir no te roba la paz sin que lo sepas. Porque al principio parece un acto de bondad y termina siendo una cárcel emocional. Epicteto lo explicó con una lucidez brutal. Aquel que busca complacer a todos se vuelve esclavo de todos. Y eso es lo que pasa. Te conviertes en esclavo de las expectativas ajenas. Estás disponible para todo el mundo, menos para ti. ¿Cuántas veces has aceptado planes que no querías? ¿Has cargado responsabilidades que no eran tuyas? ¿Has callado tu incomodidad para mantener la armonía? Afuera todo parece en orden, pero dentro de ti hay ruido, hay incomodidad, hay resentimiento disfrazado de amabilidad. Los estoicos nos enseñan que la virtud está en actuar según nuestros principios, no según las presiones externas. Decir no cuando corresponde no es dureza, es coherencia, es respeto por tu tiempo, tu energía, tu bienestar. Marco Aurelio nos recuerda: haz cada cosa como si fuera lo último que haces en la vida. ¿Y realmente quieres seguir invirtiendo tus días en lo que no quieres hacer, solo por complacer? Decir sí sin querer es como invitar a alguien a tu casa, sabiendo que va a desordenar todo. Lo haces por compromiso, pero luego te arrepientes. Sientes que invadieron tu espacio, y en realidad tú fuiste quien abrió la puerta, una y otra vez. Y no se trata de volverte una persona fría, distante o egoísta. Se trata de elegir, porque cuando tú no eliges, otros lo hacen por ti. Y con el tiempo, tu vida se convierte en una acumulación de favores, cargas y decisiones ajenas. Imagina un músico que siempre toca la canción que el público quiere, aunque él ya no la sienta. La gente aplaude, él sonríe, pero por dentro su arte se muere. Eso eres tú, cada vez que callas tú no. Séneca decía: nadie puede vivir feliz si no se estima a sí mismo. Y no puedes respetarte si constantemente te haces a un lado para que otros pasen primero. Pon límites, di que no con claridad, sin excusas.
No tienes que justificarte por protegerte. Tu paz vale más que cualquier aprobación momentánea. Aprende a observar tu cuerpo. Él lo sabe antes que tu mente. Cuando algo te incomoda, lo sientes. Tu estómago se aprieta, tu respiración cambia, tu voz tiembla. Escúchate, porque cada sí falso que dices es una promesa rota contigo mismo. Y cada no honesto que das es una declaración de amor propio. El mundo no necesita más personas que agraden a todos. Necesita más personas íntegras, centradas, en paz consigo mismas. Personas que no teman al conflicto cuando se trata de defender su calma. Decir no es incómodo, pero vivir en un eterno sí que no nace del corazón, eso sí que duele. Tu paz no es negociable y el primer paso para protegerla es atreverte a ser sincero, incluso si tiemblas, incluso si te juzgan, incluso si no les gusta, porque la única aprobación que no puedes perder es la tuya. Y si llegaste hasta aquí, comenta, llegué hasta aquí. Ya tienes en tus manos las claves para entender cómo ignorar a los demás y proteger tu energía. Recuerda, la paz no está en controlar lo que otros hacen o piensan, sino en cómo decides responder a ello. Cuando aprendes a soltar las expectativas ajenas, a liberarte de la comparación silenciosa, a calmar el ruido mental, a identificar y alejar relaciones drenantes y a decir no cuando tu alma lo pide, entonces sí estás practicando estoicismo puro y tomando el control de tu vida. No permitas que nada ni nadie robe tu paz sin que lo sepas. Tu energía es un tesoro y tú eres su guardián. Si este contenido te ayudó a dar ese paso hacia una vida más plena y tranquila, no olvides dejar tu like, suscribirte para más enseñanzas de estoicismo puro y compartir en los comentarios cómo aplicas estas ideas para proteger tu energía. Aquí estamos para crecer juntos. Tu paz, tu poder, tu vida. Suscríbete ya y activa la campanita para no perderte ningún video.